Te voy a enseñar cómo funciona la barra de menú aquí en Rekordbox. Lo primero que tenemos que encontrar es el mixer, porque vamos a encontrar que Rekordbox está así, pero necesitamos el mixer aquí, entonces lo vamos a activar de esta manera. Aquí nosotros vamos a poder ver el trim y los 3 ecualizadores, y también vamos a ver los botones de Q donde podemos monitorear con nuestros audífonos qué es lo que estamos escuchando. Vamos a poder ver nuestros faders y vamos a poder ver nuestro crossfader. Ya les he hecho video donde les explico que al momento de que tú seleccionas estos botones de 1, 2, 3 y 4, tú estás enviando la señal. Si envías tu crossfader de este lado, vas a poder enviar estos 4 canales. ¿A qué me refiero con 4 canales? Aquí tú vas a decidir si quieres 4 canales, ¿ok? Lo ideal es tener 2, pero ya si ustedes están tocando 4 canales, adelante. Pero de nada nos va a servir que enviemos 4 señales al lado izquierdo. Lo que es normal y común y corriente es que ustedes tengan su crossfader de este lado, que sea el deck 1, y luego si quieren escuchar la canción del deck 2 aquí. Si tienen 4 decks, entonces aquí ya entra el deck número 3, que sería este, y el deck número 4 estaría aquí. Pero ustedes pueden variar, o sea, ustedes le pueden poner 1 y 4 y 2 y 3. No tiene tanto sentido. ¿Por qué? Pues porque no se mezcla de esa manera, pero vamos a dejarlo así. De esta manera ustedes ya van a poder ver lo que tienen en su mixer, en donde está el crossfader, porque ha llegado a pasar de que me dicen: Alex, es que no escucho el otro deck, y ni siquiera tienen activado el mixer. Aquí ustedes lo activan y checan que es para dónde están enviando la señal. Si a lo mejor lo presionaron por aquí, desactivaron todos los decks, y lo ideal es que esté aquí. Aquí van a ver el volumen de sus audífonos, ¿ok? Aquí está el volumen. Si le quieren dar menos, si le quieren dar más, yo les recomiendo que siempre de menos hasta la mitad. Está perfectamente bien. Ya después los van a poder reventar, y lo ideal es que cuiden sus audífonos. Cuando ustedes estén escuchando, si quieren escuchar nada más sus canciones por separado, entonces es muy importante que lo carguen del lado izquierdo. Si ustedes lo cargan a partir de la mitad para acá, ustedes van a escuchar lo que es la salida, o sea, el máster de lo que ustedes están enviando de los dos canales. Al momento de que lo envían para mix, se va a escuchar y van a poder monitorear lo que es su master level, ¿ok? Vámonos con el botón para grabar. Al botón ustedes lo van a poder presionar y les va a aparecer aquí qué es lo que quieren grabar. Si quieren grabar el master out, les va a aparecer otros canales si tienen otras controladoras conectadas. Aquí vamos a tener su volumen, y aquí al momento de que ustedes empiecen a tocar una canción, se va a escuchar o se va a ver el espectro de onda. Vamos a poner una cancioncita, ¿verdad? Aquí le vamos a dar play y se va a estar escuchando. Aquí ya se está viendo que está enviando la señal. Y si le doy yo le doy play aquí, no sale nada de señal. ¿Por qué? Porque estoy enviando el audio hacia el deck 1, pero aquí, como podemos ver, ya se está enviando. Ahora, nada más podemos grabar 3 horas. O sea, aquí te dice 3 horas es lo máximo, y al momento de que ustedes presionen aquí, se va a empezar a grabar. No les va a decir nada, pero va a empezar a correr aquí, que son 3, 4, 5, y va a empezar a correr hasta 3 horas es en donde se detiene y deja de grabar. Cuando tú terminaste de grabar, le vas a dar clic aquí y te va a decir: ok, ¿en dónde quieres que lo guarde? Vamos a ponerle como DJ Marley. El álbum, si ustedes le quieren poner aquí, le vamos a poner 2024. El título de la canción, vamos a ponerle track 1, por decir. Aquí ya le ponemos todo lo que ustedes le quieran cambiar. Adelante. Les va a decir aquí, ustedes lo pueden eliminar. A lo mejor no les gustó, lo eliminan. O si lo quieren guardar, entonces ya les dan aquí en aceptar. Y ustedes lo van a poder checar aquí en preferencias. Se me van a de visualización, se me van a controlador, de deck se me van a grabaciones. Y aquí donde dice ubicación de los archivos, ustedes lo van a poder cambiar. Yo lo tengo en mis documentos que dice Rekordbox Rec. Y le vamos a dar clic aquí, pero ustedes lo pueden cambiar a donde ustedes quieran. Si lo quieren en el escritorio, adelante. Si lo quieren en las carpetas de descargas, adelante. Si lo quieren donde ustedes quieran, le dan aquí, le podemos crear y le vamos a ponerle Rekordbox Rec 1. Le vamos a dar crear, y aquí se va a crear esta carpeta en donde se van a enviar todos nuestros archivos.
o nuestros DJ sets que guardemos, ¿ok? Esa es el modo de que ustedes van a poder checar en dónde quedó guardado. Si no lo quieren utilizar, no lo desactiven. Yo siempre les recomiendo que tengan el mixer activado. Ahora, si ustedes están tocando con video, activen este que es como una película y lo van a poder utilizar. Aquí ya les he explicado cómo pueden mezclar desde Rekordbox con video y lo van a poder activar o desactivar, ¿ok? Vámonos con el menú de sampler. Aquí ustedes van a poder enviar canciones. Bueno, yo no les recomiendo que tengan una canción, les recomiendo que tengan un sampler que sea corto. O si ustedes quieren samplear una parte, por ejemplo, vamos a samplear este loop. Le vamos a dar aquí donde dice que es donde está las tijeras y lo arrastramos y lo soltamos. Así de fácil se samplea una canción. Vamos a desactivarlo. Vamos a poner otro sampler por acá que se utilice. Lo sampleamos, ustedes lo pueden cambiar. Vamos a utilizar uno más corto. Y con las tijeras se va a poner el azul. Cuando esté en azul lo agarran, lo arrastran donde ahora sí que tenemos aquí todos estos espacios donde ustedes lo puedan guardar y ya le van a dar play aquí y va a empezar a sonar, ¿ok? Si lo quieren quitar, va a tener aquí un botoncito que es como de eject y los van a poder sacar así y no va a haber ningún problema, ¿ok? Esto es a grandes rasgos. Cuando ya no lo quieren utilizar, tienen aquí unas pestañas que ustedes las pueden checar. Este es para hacer zoom y este es para hacer zoom in y este es el zoom out. Ok, entonces ya no vamos a utilizar el sampler, lo quitamos. Ahora vámonos con lo que es. Esto te va a ayudar para el mix point link. La verdad es que esto lo checamos más adelante porque ya son cosas un poquito más avanzadas. Y esto que es el efecto, aquí ustedes van a poder ver todos los efectos que ustedes estén manejando. El efecto para el deck 1, para el deck 2, para el sampleo, para el deck 3, para el deck 4 y para el master. Todo esto es literal, es una clase entera, pero esto es la forma en la que ustedes pueden seleccionar. Es la barra de menú. Aquí tenemos lo que es el modo de export, que es en donde ustedes tienen que exportar sus playlists a sus USBs, el modo de performance, que es en donde ustedes van a poder mezclar sus canciones, el modo de lighting solamente les va a aparecer cuando ustedes estén tocando con DMX. No tiene mucho sentido si ustedes no lo saben utilizar. ¿Por qué? Porque si no van a enviar señal para configurar o hacer luces, pues entonces no lo van a poder utilizar. Entonces desactívenlo. Ahorita yo lo acabo de activar, pero aquí ustedes es en donde van a poder hacer todo lo de lighting y van a poder tocar secuenciadamente, o sea, automáticamente sus canciones van a mover las luces, pero hay que saber hacerlo en el modo lighting y en el modo de edit. Cuando ustedes tienen una suscripción de pago, que yo tengo ahorita la Creative, van a poder editar las canciones. Ya lo he hecho, próximamente espero subirles una clase más para que lo entiendan, un tutorial más para que lo entiendan, pero si no van a utilizar lighting, desactívenlo o no lo activen, más bien se van aquí donde dice extensiones, aquí donde dice lighting, y le van a desactivar esta función para que no la utilicen. De esta manera siempre dejen activado su mixer, porque esto les va a ayudar a que puedan ver qué es lo que están haciendo, hacia dónde están enviando el crossfader, y nunca me lo oculten, a menos de que ustedes ya sepan en dónde estén y no lo necesiten porque estén viendo el mixer de su controladora. Adelante, pero mientras tanto actívenlo para que estén checando qué es lo que están haciendo y qué es lo que puede afectar a todo el DJ set o a toda la visión que ustedes tienen aquí. Son herramientas que les van a servir.